¿Están bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis, así es que pónganse cómodos que ahí va. Ya entramos a la tercera visión, y en la división 10, el juicio tanto de la Babilonia religiosa como de la Babilonia política. Vamos a ver entonces esta décima división. Vamos un bosquejo de esta división. Vamos a ver un bosquejo. Babilonia. Jesucristo vuelve a esta tierra. Viene a traer justicia a esta tierra. Pero antes de que pueda venir y establecer rectitud en esta tierra, hay que hacer varias cosas. Primeramente, todos los ejércitos paganos y malos de esta tierra tienen que ser destruidos. Esto lo hemos visto en el capítulo anterior, es decir, Apocalipsis capítulo 16. También toda la falsa religión de este mundo debe ser destruida. De esto se trata este capítulo 17. Toda la política, también otro punto, y los gobiernos paganos y sistemas sociales de esta tierra deberán ser destruidos. Esto se tratará en el próximo capítulo, es decir, el capítulo 18. Cuando ocurran estas tres cosas, entonces no estarán los impíos y los malos de esta tierra. Y Jesucristo podrá venir a la tierra y establecer su reino de justicia. Como ya se ha dicho, los ejércitos fueron destruidos en el capítulo anterior. Ahora Dios nos muestra cómo se destruirá la falsa religión y los gobiernos y la política paganos. Note aquí una cosa. La falsa religión y el gobierno pagano siempre han estado sobre la tierra y lo estarán hasta el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos, el anticristo y el falso profeta destruirán una religión mundial, la adoración del Estado y su líder, el anticristo mismo. Este es el gran tema de este pasaje, el juicio del gobierno pagano y la falsa religión de lo que las Escrituras llaman Babilonia política y religiosa. Vamos entonces con el punto A de esta división, la destrucción de la Babilonia religiosa de la falsa religión. Apocalipsis capítulo 17 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esto es lo que dice la palabra de Dios. A manera de introducción, la falsa religión ha hecho más por arruinar a la gente que cualquier otra cosa. ¿Cómo? Por su engaño. La falsa religión promete vida, salvación, paz, seguridad y esperanza en algún tipo de vida posterior a esta. Pero esto es falso, es una mentira, un engaño total. Esta será la gran tragedia de la falsa Babilonia, de la falsa religión del fin de los tiempos. Arruinará a la gente por millones. Los predestinará al fracaso por toda la eternidad. Este es el motivo de este capítulo en particular de Apocalipsis. Advertirnos acerca de la falsa religión
y advertirnos de la Babilonia religiosa, la falsa religión que va a barrer la tierra en el fin de los tiempos. Vamos a ver 8 puntos rápidamente. Primeramente, un ángel se acerca a Juan. En segundo lugar, la Babilonia religiosa es una gran ramera. En tercer lugar, la Babilonia religiosa se sienta sobre muchas aguas, es decir, pueblos. En cuarto lugar, la Babilonia religiosa será apoyada por las naciones del mundo. En quinto lugar, la Babilonia religiosa recibirá su poder de la bestia o el anticristo. En sexto lugar, la Babilonia religiosa tendrá una apariencia rica, pero será corrupta. En séptimo lugar, la Babilonia religiosa tendrá un nombre llamativo. Y en octavo lugar, la Babilonia religiosa será motivo de prejuicio y tendrá un gran poder. En primer lugar, un ángel se acerca a Juan. Vamos al primer punto. Punto 1 entonces. Apocalipsis del 17 al 1 dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Recuerde que Juan está teniendo una visión de los últimos días de la historia humana. Se le acaba de mostrar la gran devastación de la última guerra, Armagedón, y la destrucción catastrófica de las grandes ciudades de esta tierra. Está de pie allí, impresionado y en silencio sepulcral como lo estaría cualquier otra persona. Pero de repente uno de los 7 ángeles se aproxima a Juan. Este es uno de los 7 ángeles que derramaron la ira de Dios sobre la tierra. El ángel le dice a Juan: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Juan camina y ve una de las visiones más asombrosas que una persona puede llegar a ver: la destrucción y el juicio de la falsa religión en el mundo. Pasamos al punto 2. La Babilonia religiosa es una gran ramera. Seguimos en el versículo 1. Apocalipsis, versículo 1, pero la segunda parte. Dice así: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es lo que dice la palabra del Señor. En la Biblia, la prostitución hace referencia a los dioses falsos, a la adoración falsa, a la religión falsa y a la falsa devoción. Significa idolatría. Significa adorar otra cosa que no sea Dios, que no sea Dios mismo. Otra cosa que el único Dios viviente y verdadero. Esta es la imagen de la Babilonia religiosa. Es una falsa religión, la adoración de un ídolo. Una persona comete prostitución religiosa. ¿Saben cómo prostitución religiosa? Cuando imagina cómo es Dios y sigue sus propios pensamientos sobre Dios en lugar de lo que las Escrituras revela que es. También cuando una religión terrenal y sus rituales, ceremonias y enseñanzas en lugar de seguir a Jesucristo como se reveló en las Escrituras. También cuando hace un modelo y hace una imagen y la adora. Prostitución espiritual significa seguir una falsa religión y adorar a un Dios falso. Esta es la imagen de la Babilonia religiosa. La religión del fin de los tiempos será una religión falsa, la adoración de un ídolo y no de Dios mismo. En Romanos capítulo 1, versículo del 22 al 23 dice: Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. También en 1 Timoteo 4:1 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que dice la palabra del Señor. En 1 Juan 5:21 dice Juan: Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.
Isaías capítulo 42 versículo 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es lo que dice la palabra del Señor. Pasamos al punto 3. La Babilonia religiosa se sienta sobre muchas aguas, es decir, pueblos. Seguimos en el versículo 1, pero la parte 3. Apocalipsis 17:1 dice: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La Babilonia religiosa o falsa religión, se sienta sobre muchas aguas, es decir, gente y naciones. Lo que esto significa se explica en el versículo 15 de este capítulo 17. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La imagen es que la Babilonia religiosa llenará la tierra. Muchas razas, multitudes, naciones y lenguas estarán atrapadas en la adoración de la falsa religión. Aquí hay un pensamiento. ¿Cómo se acaba de expresar? Millones serán atrapados en la falsa religión en el fin de los tiempos. Pero piense acerca de hoy en día. Piense cuántos millones están siguiendo una falsa religión y adorando ídolos alrededor del mundo. Pero incluso alrededor nuestro, alrededor tuyo. Piense cuántos profesan a Cristo y sin embargo no creen ni enseñan a Cristo y a la palabra de Dios. Debemos tener cuidado. Pasamos al cuarto punto. La Babilonia religiosa será apoyada por las naciones del mundo. Pasamos ahora al versículo 2, Apocalipsis 17:2. Dice así la palabra del Señor: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La Babilonia religiosa o falsa religión será apoyada por los reyes, es decir, por las naciones y gobiernos del mundo. Los gobiernos del mundo alentarán la adoración de la Babilonia religiosa. Esto, por supuesto, se está refiriendo a la adoración del Estado o gobierno y a la sociedad secular del anticristo. Esta es una nota importante para ver cómo la Babilonia religiosa gana y mantiene el poder en el fin de los tiempos y se convierte en la religión mundial. La Babilonia religiosa seducirá al mundo con su vino de su falsa enseñanza. Seducirá a los pueblos de la tierra para que adoren al anticristo y su gobierno y sociedad secular. Recuerde algo. El argumento para adorar al Estado y la sociedad secular será fuerte. El anticristo y su gobierno traerán paz y recuperación económica a la tierra. Él también proveerá asistencia masiva para ayudar a las naciones y a los pueblos de la tierra durante los desastres naturales que cada vez más azotarán la tierra. Áreas enteras de la tierra serán devastadas por las fuerzas de la naturaleza que estarán sin freno. El mundo y su gente implorará ayuda de algún dirigente que tenga respuestas. Y el anticristo será la persona y el gobierno que tendrá las respuestas, al menos por un tiempo. Por lo tanto, el mundo se volcará a él y a su estado por ayuda y liderazgo. Muchos de los dirigentes y gobiernos del mundo apoyarán su idea de una religión estatal a fin de mantener a las masas del mundo leales al Estado. Los dirigentes de muchas naciones estarán convencidos que la forma de mantener a la gente apoyando al gobierno es esta: conducir a la gente a adorar al gobierno y a buscar en el gobierno la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Los dirigentes harán que el gobierno o el Estado sea el centro de atención, el centro alrededor de los cuales gire la vida. El gobierno o el Estado se convertirán en Dios y el hombre será su siervo.
como el comunismo o como el socialismo dictatorial que se centra totalmente en el gobierno. El punto es este. En el fin de los tiempos habrá una religión mundial, una religión del Estado. Habrá una Babilonia religiosa, una falsa religión que intentará seducir a todos los pueblos de la tierra bajo su control. La falsa religión tendrá el apoyo de los reyes y líderes del mundo. Aquí hay un pensamiento. ¿Cuántas personas prefieren pertenecer a una religión o a una iglesia que permita la mundanalidad, que no enseña y predica la comunión? En 1 de Juan 2, 15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así dice la palabra de Dios. Muy bien, ahora pasamos al quinto punto. La Babilonia religiosa recibirá su poder de la bestia o el anticristo. Versículo 3. Apocalipsis 17:3. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es lo que dice la palabra del Señor. La falsa religión, en el fin de los tiempos, será apoyada por el anticristo y su gobierno. Y note 3 hechos. Primeramente, el primer hecho, la Babilonia religiosa se sienta sobre una bestia de color escarlata. Sentarse significa que la falsa religión es apoyada y dependiente del Estado. En segundo punto, la bestia de color escarlata es el anticristo, es en quien está lleno de nombres de blasfemia a Dios. Esto significa que todas las cabezas de gobierno bajo su autoridad blasfeman y se rebelan en contra de Dios. La falsa religión en realidad representa a los gobiernos blasfemos. No será para nada una religión, será la adoración del Estado mismo. En tercer hecho, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos es el anticristo. Las 7 cabezas son las 7 naciones que voluntariamente se rendirán al control del anticristo. Él habrá conquistado a 3 naciones. Las 3 naciones conquistadas y las 7 naciones que voluntariamente se sometan a su control le dan al anticristo el poder de 10 cuernos o 10 naciones. Los 10 cuernos se refieren a 10 naciones poderosas que estarán bajo su control. Él tendrá el poder de las 10 naciones para que lo apoyen en aplicar la religión del Estado. La falsa religión dependerá entonces del poder del anticristo y de los gobiernos bajo su control. Será el poder de estos gobiernos los que mantendrán la religión falsa en el mundo. Las naciones bajo el control del anticristo serán naciones importantes que prediquen la falsa religión de Babilonia, es decir, la adoración del Estado. Aquí hay otro pensamiento. Hay muchos que tratan de mezclar la religión con el mundo. Basan su religión y su moral en sus deseos, en lo que quieren hacer en el mundo. Su religión está determinada por sus deseos, por el mundo. El mundo y sus posiciones ocupan el primer lugar y luego se acepta cualquier religión necesaria para salvar sus conciencias. En Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tito 2:12 también dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos de este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Esta es una traducción del Viviente. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Pasamos al sexto punto. La Babilonia religiosa tendrá una apariencia rica
pero será corrupta, como dice en el versículo 4. Apocalipsis 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la y de la inmundicia de su fornicación. Es lo que dice la palabra del Señor. La riqueza y corrupción de la Babilonia religiosa, falsa religión, en el fin de los tiempos será trágicas. En primer lugar, la falsa religión del fin de los tiempos será extremadamente rica. Esto es lo que quiere significar por la vestimenta de púrpura y escarlata y por el oro, las piedras preciosas y las perlas. Aquí hay un pensamiento. Imagine una religión que es rica en las posiciones de este mundo. Mientras tanto, en el mundo tienen necesidades tan desesperantes. Hay 40,000 niños que mueren de hambre cada día. Y esos son solo los que mueren de hambre. Estos 40,000 no incluyen a los adultos. Y recuerde, en el fin de los tiempos las necesidades serán mucho mayores entre los millones que sufren de la devastación de las catástrofes que azotarán la tierra y debido al holocausto que lanzará el anticristo. Sin embargo, la religión de esa época será rica e incluso alardeará de su riqueza. Qué lección para todos los creyentes y las iglesias, ¿verdad? En Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. En Lucas 9:23 también dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En segundo lugar, la falsa religión del fin de los tiempos será corrupta, ofrecerá un cáliz para ayudar a la gente del mundo, pero el cáliz está lleno de abominación e inmundicia. Esto es lo que la falsa religión ofrece, es idolatría, una adoración contaminada y corrupta. Otro pensamiento. Todas las falsas religiones alimentan a la gente con nada más que las abominaciones e inmundicias. Las enseñanzas y doctrinas de la falsa religión son desagradables y repulsivas. Imagínese ser alimentado con inmundicia y abominación. Esto es lo que las Escrituras dicen que comemos si es que celebramos una falsa religión o seguimos una falsa religión. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En Deuteronomio 11:16 dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Amén, es lo que dice la palabra del Señor. Pasamos al séptimo punto. La Babilonia religiosa tendrá un nombre llamativo. Versículo 5, dice así, Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El nombre de la Babilonia religiosa o de la falsa religión es llamativo. En primer lugar, el nombre de la Babilonia religiosa, falsa religión, es un misterio. Es decir, el hecho de que la falsa religión sea falsa no es algo conocido por todas las personas. Muchos no saben que están adorando una falsa religión. Hay que revelarles este hecho. Otro pensamiento aquí. ¿Cuán cierto es esto? Piensen cuántos millones están adorando un Dios falso o un Cristo falso o un Cristo que difiere totalmente del Cristo revelado por la palabra de Dios. Otro punto aquí, la Babilonia religiosa será la madre de muchas falsas religiones y abominaciones sobre la tierra. Ella dará lugar a muchas enseñanzas falsas y engaños. El punto es este.
La Babilonia religiosa representa a toda la religión falsa. Representa a todas las religiones que buscan más allá del cielo o la utopía o la vida perfecta. También por medio de las propias obras y el esfuerzo propio del hombre. También por medio de la bondad y la justicia propia del hombre. También por medio de los rituales y ceremonias propios del hombre. Por medio del gobierno y el estado propios del hombre. Por medio de la comunidad y la sociedad propias, todo del hombre humano, ¿no? En esencia, la Babilonia religiosa es la madre de todas las religiones falsas. El sueño del hombre de un gobierno mundial y de una religión mundial se volverá realidad. Todo lo malo y equivocado que existen en la falsa religión se combinará en una religión en el fin de los tiempos y barrerá y consumirá al mundo. La Babilonia religiosa difundirá sus abominaciones e inmundicias en todo el mundo bajo una religión estatal mundial. La religión probablemente sea eclesiástica, es decir, asimile suficiente de las principales religiones del mundo como para satisfacer a la gran masa de gente. La religión apostatará, se verá simbolizada en la misma ciudad en cuyo centro está establecida Babilonia. Aquí hay un pensamiento. La única forma de lograr la utopía o el cielo es a través de Jesucristo, no por nuestros propios esfuerzos. Debemos trabajar y trabajar diligentemente para construir el mejor mundo y la mejor sociedad que podamos, pero con Dios, no sin Dios. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que dice la palabra del Señor. También en Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Amén. Finalmente, el punto 8. La Babilonia religiosa será motivo de prejuicio y tendrá un gran poder. Dice el versículo 6, Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Es lo que dice la palabra del Señor. El poder religioso y el fanatismo de la Babilonia religiosa o falsa religión en el fin de los tiempos será feroz. La religión falsa será líder en lanzar el holocausto para el anticristo. Literalmente millones y millones, una multitud incontrolable serán perseguidos y asesinados porque se rehúsan a adorar al Estado y su líder, el anticristo. Y note aquí, muchos de los mártires serán seguidores de Jesucristo, seguidores genuinos. En Mateo 10:17 dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. También Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. También Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Ahí nos quedamos, hermanos. Ahí nos quedamos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. El Señor en este día, en este estudio, al final te dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Les invito a orar, vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor. Gracias porque hemos escuchado, hemos leído y también, Señor, ahora lo guardamos y lo ponemos en práctica. Gracias, Señor, y somos bienaventurados y felices. Y yo te pido que todos sean bienaventurados y felices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Así sea, oh Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendice una vez más a todos los que están viendo estos estudios, estos videos, bendito Dios. Que esta palabra pueda llegar a su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.